sin envoltura. Nos falta terminar aquellos virus que tienen como material genético RNA y que tienen una envoltura. Dentro de este grupo están los ortomixovirus. Dentro de este grupo, miren, está el virus de la gripe. Este se caracteriza porque, como ya lo mencioné anteriormente, tiene RNA como material genético, pero una característica muy importante que lo hace frágil a mutaciones o reorganizaciones es que es un RNA fragmentado, ¿sí? O presenta un genoma fragmentado. Normalmente este se caracteriza porque se transmite por inhalación, ¿sí? De gotas respiratorias y tiene la capacidad de este virus sobrevivir un día en superficies inertes. Existen 3 tipos de la gripe, ¿sí? 3 tipos de virus de la gripe. Tenemos el A, el B y el C. El A y el B se caracterizan principalmente porque están asociados a enfermedades respiratorias con mayor frecuencia en humanos, y el C no es muy frecuente, ¿sí? Miren, normalmente el virus se caracteriza porque en su envoltura presenta 2 glicoproteínas, ¿sí? La hemaglutinina, que normalmente hasta la actualidad tenemos 16 tipos de esta, ¿sí? Y también tenemos la neuromidasa, ¿sí? Y a la hemaglutinina se la representa con la letra H y a la neuromidasa con la letra N, perdón, ¿sí? Hasta el momento hay 9 variaciones de la misma. Estas glicoproteínas se caracterizan porque estas pueden sufrir ya sea mutaciones o también lo que se conoce como derivas antigénicas, o también son pequeños cambios en las secuencias específicamente de los nucleótidos que producen que generan los genes, ¿sí? Asociados a estas proteínas. En cambio, también hay otros cambios mayores que se denominan cambios antigénicos, ¿sí? O saltos antigénicos, o también los podemos denominar grandes reordenamientos, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque pueden darse tanto en cepas en cepas humanas y cepas de animales, ¿sí? Miren, normalmente en el virus de la gripe de tipo A se caracteriza porque los cambios que se dan específicamente son cambios antigénicos, ¿sí? Una fuente importante de material genético o segmentos de RNA se encuentran ampliamente distribuidos en virus de la gripe que están presentes en los animales, ¿sí? Estos reordenamientos, para que se den, debe tener de tiempos prolongados aproximadamente de 10 a 11 años, ¿sí? Estos reordenamientos, como les había mencionado, se dan principalmente en esas 2 glicoproteínas, ¿sí? Y también tenemos, miren, en los virus de la gripe tipo B, estos se caracterizan principalmente porque en este tipo de virus se dan derivas antigénicas, que son pequeñas mutaciones, ¿sí? Y que estas se dan casualmente o necesitan de un año para darse estas mutaciones, ¿sí? El virus de la gripe tipo B, no hay reservorios humanos y únicamente estas cepas circulan en reservorios humanos, ¿sí? En relación, miren, cuál es el producto de este reordenamiento de cepas de la gripe del tipo A en humanos y animales, miren, es la presencia específicamente de los subtipos de la gripe A, ¿sí? En 1918 apareció el H1N1. El H, como ya les había mencionado, es específicamente tomando en cuenta el cambio dado específicamente en la hemaglutinina, ¿sí? Y
y el N es el cambio en la neuromidasa, ¿sí? Entonces, miren, tenemos desde 1918 el H1N1, en 1947 H1, igual nuevamente H1N1, ¿sí? En 1957 aparece el H2N2, es específicamente variaciones en las dos glicoproteínas, sí son reordenamientos principalmente. Miren, en 1968, la H3N92, ¿sí? En 1977, nuevamente reaparece el H1N1, específicamente en Rusia, y en 1900, en el 2003, el H5N1, ¿sí? Y nuevamente en el 2009, el H1N1, ¿sí? Y miren, también hay en China en el 2013 un nuevo subtipo que es la H7N9. Miren, se da principalmente, el origen de esta cepa se da específicamente por reordenamientos provenientes, en este caso, de patos. Miren, en el caso de la hemaglutinina, ¿sí? Y en el caso de la neuromidasa, proviene el fragmento específicamente de aves, ¿sí? Y hay otros reordenamientos, pero específicamente se basan en las dos proteínas, dando como origen una nueva cepa, ¿sí? Que puede afectar y que puede producir enfermedad en el humano, ¿sí? Entonces son cepas que, o fragmentos de RNA que pueden ser reorganizados y provenientes tanto de animales y combinarse con el humano, con las cepas del humano para dar origen a un nuevo subtipo, ¿sí? Miren, normalmente los reordenamientos me dan origen a las grandes pandemias, ¿sí? Y, y, los, y las mutaciones pequeñas me dan origen principalmente a las epidemias que son anuales, ¿sí? ¿Cuáles son las principales sintomatología asociado al virus de la gripe? Se caracteriza, miren, porque tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas. Entre las manifestaciones clínicas que presenta es fiebre, mialgias, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos, y esta puede durar de 4 a 7 días. Es muy frecuente en los meses de invierno a nivel de nuestros países entre octubre y marzo, ¿sí? Y el diagnóstico específicamente se hace evaluando las manifestaciones clínicas del paciente. Sí, también produce los grupos vulnerables para adquirir las gripes, específicamente por este tipo de virus. Tenemos los niños, mujeres embarazadas, ancianos, individuos con problemas cardíacos, aquellas personas que tienen problemas pulmonares, ¿sí? Específicamente aquellos fumadores, ¿sí? Aquellos. Y también una característica muy importante, estos procesos virales favorecen principalmente enfermedades bacterianas, principalmente neumonía, porque hay daño principalmente de la mucosa y favorece la colonización de otro tipo de microorganismos, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae o Staphylococcus aureus, ¿sí? Y sabemos que hay la vacuna que difiere específicamente de la cepa circulante. Miren, también tenemos los paramyxovirus. Dentro de este grupo vamos a ver el virus del sarampión, el virus de la parotiditis, el virus sincitial respiratorio y el parainfluenza. ¿Cuáles son las características de cada uno? Sí, miren, tenemos el virus del sarampión. Este es el agente causal, obviamente, del sarampión. El hombre es el único reservorio de este virus. Igual, este tiene la capacidad de multiplicarse a nivel del tracto respiratorio. Por favor, va a recoger por el chat las preguntas que sí indican, ¿sí? Cualquier pregunta que...
Y sí, este se caracteriza principalmente porque tiene la capacidad de infectar a las células mononucleares, ¿sí? Y se caracteriza principalmente porque inicial tiene una fase prodrómica de fiebre, conjuntivitis, rinorrea, tos, fotofobia, ¿sí? Posterior a eso aparece el exantema maculopapular a nivel de la cara y el cuerpo, ¿sí? Y también una característica del sarampión es la visualización de lesiones rojas, ¿sí? Brillantes, con un punto central blanco a nivel de la mucosa bucal, ¿sí? Miren, una característica también, eh, hay pacientes que suelen complicarse. Una de las complicaciones es la encefalitis. Miren, de cada 1000 habitantes, perdón, cada 1000 casos de sarampión, uno puede complicarse a encefalitis, principalmente ocasionando sordera o retraso mental, ¿sí? También puede producirse neumonía, ¿sí? Afección a nivel del sistema nervioso central. Está asociado también a morbinato durante el embarazo. Y el diagnóstico específicamente es evaluación clínica del paciente, pero también se puede aislar el virus a partir de cultivos celulares, ¿sí? No hay tratamiento para el sarampión, pero existe la vacuna, el cual debe ser colocada al 15º mes de nacimiento y posterior con la dosis de refuerzo, ¿sí? Una característica también muy importante del sarampión es que a mí me da una sola vez y adquiero inmunidad de por vida, ¿sí? Miren, aquí está una gráfica, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de adquirir el sarampión? No haberse vacunado, no haber enfermado del sarampión y viajar a zonas donde circula el virus y yo estar sin vacunarme, ¿sí? Miren, también tenemos dentro de este grupo de los RNA con envoltura el virus de la parotiditis, ¿sí? Igual el único reservorio de este virus es el humano, ¿sí? El mecanismo de transmisión específicamente igual es inhalación de las gotitas respiratorias, ¿sí? Y afecta específicamente el tracto respiratorio superior, específicamente produciendo afección a nivel de glándulas parótidas, pero también puede producir daño a nivel de otros órganos, como por ejemplo testículos, ovarios, páncreas o meninges, ¿sí? Se caracteriza igual porque presenta un periodo de incubación de 18 a 21 días, ¿sí? Donde se caracteriza específicamente por un crecimiento, hinchazón de las glándulas parótidas y aparte produce dolor, ¿sí? Además hay fiebre, malestar, anorexia y se caracteriza porque es una infección vírica igual autolimitada y obviamente igual es solo se adquiere una vez, ¿sí? También puede tener complicaciones, puede producir orquitis en varones, también está asociado a infección, a meningitis vírica, puede producir, sí, diagnóstico específicamente se lo hace mediante evaluación clínica del paciente, pero también podemos aislar el virus para inocularlo a cultivo celular y obtener la muestra proveniente de saliva, líquido cefalorraquídeo y orina. No hay tratamiento para este virus. Mire, igual existe una vacuna, ¿sí? La cual está disponible desde 1983 y se la coloca igual en el 15º mes de vida. Miren, tenemos el virus respiratorio sincitial, ¿sí? Este se caracteriza porque no solo se encuentra en el humano, sino también se ve aislado en los chimpancés. El grupo más vulnerable en este caso son los niños a adquirir este tipo de infecciones
por este virus existen 2 serotipos. ¿Sí? Miren, hay del virus respiratorio sincitial, hay 2 tipos, ¿sí? Se los representa con la letra A y B, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque son transmitidos igual por las gotas respiratorias o por contacto directo con superficies contaminadas con el virus, ¿sí? Afecta principalmente el tracto respiratorio inferior, es agente causal de bronquiolitis, produce neumonía y específicamente en niños, ¿sí? En niños menores, y resfriado común, específicamente en niños más grandecitos y adultos. El diagnóstico específicamente es la clínica del paciente, pero también se puede aislar el virus a partir de del frotis del epitelio respiratorio, y lo que vamos a visualizar, una característica es que tiende a producir células gigantes multinucleadas, ¿sí? Para este virus no hay vacuna. Tenemos también el de la parainfluencia, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque igual es transmitido por gotas respiratorias, ¿sí? Produce el resfriado común, pero también puede producir infecciones a nivel del tracto respiratorio, como por ejemplo la laringotraqueobronquitis aguda conocida como CRUD, que es muy común en los niños, es agente causal de laringitis y también es agente causal de neumonía, ¿sí? Normalmente del virus de la parainfluencia existen 4 serotipos, de los cuales el 1 y el 2 y el 1, el 2 y el 3 está asociado principalmente a infecciones del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños pequeños. En cambio, el 4 produce infecciones a nivel del tracto respiratorio superior, específicamente en niños y adultos, ¿sí? Miren, el CRUB es característico de niños menores de 5 años, ¿sí? Donde las principales manifestaciones clínicas son tos áspera y ronquera, ¿sí? Este se caracteriza porque también, obviamente, el diagnóstico es evaluación clínica del paciente, ¿sí? Y puede ser también aislamiento del parásito a nivel de cultivo celular o pruebas serológicas. Miren, también dentro de este grupo ya tenemos los famosos coronavirus, ¿sí? Normalmente de este virus hay 3 tipos, el 1 y el 2, que está asociado o se lo ha encontrado en el humano y en los mamíferos, y el número 3 que únicamente está en las aves, ¿sí? Normalmente el coronavirus se transmite por gotas respiratorias, ¿sí? Las enfermedades que normalmente se le atribuyen al coronavirus o se le atribuían al coronavirus, más bien se le atribuyen, van desde un resfriado común hasta un síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? A nivel del tracto respiratorio, como les había dicho, es agente causal de un resfriado común. El diagnóstico hasta la actualidad es clínico, no hay tratamiento, no hay vacuna. Eso es en el coronavirus, en las cepas normales. Desde a partir de los años 60, miren, ya empezaron a aparecer variantes del coronavirus. Miren, tenemos 2 variantes. Hace 60 años en lo que únicamente se lo asociaba a resfriado común, los primeros variantes, ¿sí? Después el síndrome respiratorio en el 2003, ¿sí?
el síndrome respiratorio agudo, que es el SARS-CoV. Luego aparecieron en el 2002 igual asociados a neumonía típica en China, ¿sí? Y posteriormente, en el 2012, apareció el síndrome respiratorio del Oriente Medio, al cual se lo denominó MERS-CoV, y uno de los principales agentes reservorios asociados a la aparición de este virus en el humano eran el contacto con los camellos, ¿sí? Y en el 2019, como ya todos sabemos, apareció el nuevo virus, SARS-CoV-2, ¿sí? Y que la enfermedad que está la actualidad o el que produce es el COVID-19, y hasta la actualidad no están claros en sí la patogenia que produce, ¿sí? Y ni tampoco el tipo de inmunidad que produce, ¿sí? No, lo último que se ha publicado es que la inmunidad que este produce puede durar hasta 4 meses, entonces yo creo, no sé, en unos 5 años será otro más, un coronavirus más, ¿sí? Miren, también tenemos los togavirus, ¿sí? Dentro de este grupo está el virus de la rubiola, ¿sí? Este es el agente causal específicamente de la rubiola y el síndrome congénito de la rubiola, ¿sí? Normalmente se ha aislado únicamente una cepa de este virus, ¿sí? Un serotipo, el único reservorio igual de de este, de este virus es el humano, pero este puede ser transmitido por gotas respiratorias, ¿sí? Puede ser transmitido también por transfusiones sanguíneas, ¿sí? Puede ser transmitido también por orina, ¿sí? Y una vía muy importante de transmisión es la vía transplacentaria, ¿sí? Que da como resultado, en este caso, el cuadro clínico más complicado del virus de la rubiola, que es el síndrome congénito de la rubiola, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque tiende a replicarse, o lo que se conoce como viremia primaria, a nivel nasofaringe y a nivel de ganglios linfáticos locales, ¿sí? Y después tiende a diseminarse a órganos internos y específicamente la piel, donde yo puedo visualizar principalmente la presencia del exantema, ¿sí? Miren, una característica igual, la rubiola es una infección que me da una sola vez, ¿sí? Y existe la vacuna. Miren, normalmente la rubiola clásica, ¿sí? Esta tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Hay fiebre, malestar general y aparece el exantema maculopapular, ¿sí? Y en las mujeres también puede complicarse el cuadro con una poliartritis. Pero en este caso, el cuadro clínico más complicado de este virus es la rubiola congénita, ¿sí? Esta se caracteriza principalmente porque depende del mes en que la mujer se tuvo el contacto o la primoinfección con el virus, ¿sí? Normalmente, cuando la primoinfección se da en el primer y segundo mes, en un ratito, un cuadrito, no sé. Sí, ahí está. Sí, miren, el riesgo fetal de adquirir el virus entre el primer y segundo mes es del 40 al 60%, ¿sí? Dando como resultado principalmente defectos congénitos o aborto. Pero
Si es adquirido en el tercer mes, el riesgo fetal es menor, ¿sí? Es de un 30 a 35%, dando como resultado principalmente un defecto único. Esto puede ser afección, principalmente la hipoacusia, o conocido también como la sordera, ¿sí? O cardiopatías. Y si es adquirido o la prima infección se da en el cuarto mes, el riesgo es menor, ¿sí? Y es del 10%. Y también se da únicamente un defecto en el recién nacido, que principalmente es sordera. Otra característica muy importante, el riesgo de transmitirse el virus a través de la placenta en los primeros meses hasta el octavo mes, perdón, hasta la octava semana es del 100%, ¿sí? Y en la semana 21 es del 0%. Entonces, esto es similar, chicos, a lo que vimos con el toxoplasma, pero en este caso es principalmente en relación a semanas, no en trimestres, ¿sí? Y como les había mencionado, también puede producir en la rubiola congénita en el primer trimestre o en los 2 primeros meses malformaciones congénitas que afectan principalmente corazón y ojos, ¿sí? Normalmente el diagnóstico de esta infección se hace determinando la serología, específicamente la inmunoglobulina M, para determinar una infección reciente. El diagnóstico en también el diagnóstico fetal se puede hacer por amniocentesis, ¿sí? No hay terapia para este virus, pero existe la vacuna, ¿sí? La cual debe ser colocada al 15º mes de vida. Miren, también tenemos el virus de la rabia. Este se caracteriza principalmente porque se da por la mordedura, específicamente de animales rabiosos. Ay, no, espérenme un ratito. Está la presentación mal. He abierto otra presentación. Pero ya no les iba a dar. Qué tómalo.
hice unas modificaciones y no las he guardado, chicos, ¿sí? Miren, luego de eso vamos a ver el virus, los virus que tienen RNA sin envoltura, ¿sí? Miren, dentro de estos están los picornavirus, ¿sí? Dentro de este grupo también están los enterovirus y los rinovirus, ¿sí? La diferencia entre estos dos es que los enterovirus crecen principalmente o se replican principalmente en el tracto intestinal, ¿sí? Miren, son estables a condiciones ácidas. Dentro de este grupo está el poliovirus, el coxsackievirus, el ecovirus y el virus de la hepatitis A, ¿sí? Y tenemos también los rinovirus. Dentro de estos tienden a replicarse principalmente a nivel de la nariz y de la garganta. Son sensibles a los ácidos y crecen en temperaturas principalmente de 37 grados centígrados. En cambio, los enterovirus pueden crecer a temperaturas de 37 grados centígrados. Miren, dentro de las patologías asociadas a los enterovirus tenemos los poliovirus. Este es el agente causal específicamente de la poliomielitis. Se lo ha encontrado en el humano y también en otros primates. El mecanismo de transmisión específicamente es fecal-oral. La multiplicación primaria de este virus se da a nivel del intestino delgado, pero también puede darse a nivel orofaríngeo. Y este tiene la capacidad de diseminarse al sistema nervioso central, ¿sí? Específicamente produciendo cuando se aloja a nivel de neuronas motoras, produce parálisis muscular, y cuando se aloja a nivel del tronco del encéfalo, es agente causal de poliomielitis vulvar con parálisis respiratoria. Igual la poliomielitis es una enfermedad vírica que me da una sola vez, ¿sí? Y adquiero inmunidad de por vida, ¿sí? El diagnóstico específicamente de este virus se hace por aislamiento del virus, ¿sí? A partir y posteriormente inocular los virus en cultivos celulares y también determinación de anticuerpos. Las muestras pueden obtenerse a partir de garganta, materia fecal y líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y no hay tratamiento, pero para la parálisis, que en este caso es uno de los cuadros clínicos más complicados, es la fisioterapia, ¿sí? Miren, también tenemos el coxsackie-virus. Este se caracteriza porque puede multiplicarse a nivel orofaringio y también a nivel del tracto intestinal, ¿sí? Y posterior tiende a diseminarse. El único reservorio es el humano, y los mecanismos de transmisión obviamente son dependiendo fecal oral o mediante la inhalación de los aerosoles. Hay dos tipos, miren, el virus de Coxsackie del grupo A. Este se caracteriza porque posteriormente a la viremia primaria tiende a diseminarse a nivel de la piel y membranas mucosas, ¿sí? Es agente causal específicamente del angina, conjuntivitis hemorrágica aguda, y es agente causal del síndrome conocido como manos, pies y boca, que es muy común en los niños, ¿sí? Donde aparece específicamente exantema vesicular a nivel de las manos, de los pies, y también aparecen las ulceraciones a nivel de la boca. También, como les había mencionado, es agente causal de la herpangina, ¿sí? Que se caracteriza principalmente porque hay vesículas dolorosas a nivel orofaringe, hay dolor de garganta y fiebre, ¿sí? Y también tenemos el virus, el coxsackie-virus de tipo B. Este tiende a diseminarse a nivel del corazón, pleura, páncreas e hígado, ¿sí? Y es el agente causal principalmente de miocarditis y pericarditis, ¿sí? El diagnóstico se hace específicamente a través del cultivo
También por determinación de anticuerpos, no hay tratamiento para las patologías producidas por el virus Coxsackie, ni tampoco vacuna. Miren, también tenemos el ecovirus. Este se caracteriza principalmente porque el mecanismo de transmisión es fecal-oral, está asociado principalmente a meningitis, puede producir infecciones del tracto respiratorio superior, también puede producir enfermedades febriles con o sin presencia de exantema. Ese agente causal también está asociado a producir cuadros diarreicos en los niños y está asociado también a conjuntivitis hemorrágica, ¿sí? El diagnóstico es mediante cultivos, no hay vacuna y tampoco tratamiento, ¿sí? Tenemos también dentro los rinovirus, ¿sí? Este es el agente causal específicamente del resfriado común. Igual la vía de transmisión es contacto directo o inhalación o contacto directo con superficies contaminadas con el virus, ¿sí? Afecta específicamente el tracto respiratorio superior, está asociado al resfriado común. El cuadro clínico puede durar aproximadamente una semana. El virus puede ser aislado mediante cultivo celular y no hay tratamiento para el mismo, ¿sí? Miren, y finalmente tenemos dos virus asociados con gastroenteritis en el humano, es el Norwalk y el rotavirus. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente es el grupo. En este caso, los dos producen gastroenteritis. El mecanismo de transmisión es similar, es fecal-oral, consumo de alimentos contaminados con el virus, específicamente también está asociado al consumo de mariscos, ¿sí? El virus de Norwalk, este se caracteriza principalmente porque produce infecciones gastrointestinales en adultos. Este, posterior a la recuperación, puede ser eliminado por la materia fecal, ¿sí? Y siendo fuente de contaminación para otra población susceptible. Una característica muy importante de Norwalk, miren, resiste a la cloración y al proceso de la sequedad y produce una diarrea acuosa, ¿sí? No sanguinolenta, acompañada de vómito, fiebre o calambres. El diagnóstico específicamente es clínico y no hay tratamiento ni vacuna para este virus, ¿sí? Y también tenemos el rotavirus. Este, en cambio, produce gastroenteritis en los niños, ¿sí? Este también es transmitido fecal-oral por consumo de alimentos contaminados con el virus. Miren, el virus se caracteriza porque es estable a condiciones ambientales adversas, es estable a la presencia de detergentes, también soporta pHs extremos, ¿sí? Tanto ácidos como básicos en los extremos, y también, miren, soporta procesos de congelación y descongelación, ¿sí? Normalmente existen 7 grupos del rotavirus, pero únicamente el A, el B y el C se han asociado a patologías en el humano. Tiene un periodo de incubación de 48 horas, no hay tratamiento para el rotavirus y es autolimitada, y una diferencia es que presenta vacuna, ¿sí? Y con esto, déjenme, les comparto la última para terminar con hepatitis.
Miren, también tenemos el virus de la hepatitis. Existen 5 tipos de hepatitis, ¿sí? Estos afectan principalmente el hígado, ¿sí? Existen ciertos virus de la hepatitis que tienden a la cronicidad, ¿sí? Estos también se los suele, o se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo con el virus del Epstein-Barr, con el citomegalovirus, con el virus del herpes simple. Puede hacerse un diagnóstico con el virus de la varicela o con el parvovirus 19. Miren, vamos a ver las características de cada uno de los virus de la hepatitis. Tenemos el de la hepatitis A, que es el agente causal. Sí, miren, es el agente causal de la hepatitis A, el único reservorio de este virus es el humano, no hay reservorios animales, ¿sí? Normalmente hay 6 fenotipos de este virus. Este es un virus que tiene como material genético RNA, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque presenta un periodo de incubación de 15 a 30 días. Miren, los principales mecanismos de transmisión son fecal oral, ingesta de alimentos contaminados y agua contaminada con materia fecal, ¿sí? Y también está asociado al contacto sexual, principalmente en homosexuales, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la hepatitis A? Es la ictericia, orina oscura, fiebre, anorexia, náuseas, vómitos, cambio en la coloración de la materia fecal, aumento de enzimas hepáticas como la TGO, la TGP, la gamma GT, la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, ¿sí? También produce adenopatías y puede producir exantema. Se caracteriza principalmente porque es de resolución espontánea. Un cuadro clínico dura aproximadamente 4 semanas. Es un virus que no tiende a la cronicidad, ¿sí? Y lo que puede haber es la presencia del portador sano, porque normalmente posterior a la resolución el niño puede eliminar, ¿sí? Hasta 2 meses después o antes de la aparición de los síntomas el virus. Miren, el diagnóstico específicamente se hace por la determinación de anticuerpos, ¿sí? O también por la determinación del material genético del virus, ¿sí? Miren, normalmente a partir de la tercera semana, ¿sí? O más bien del quinto y 10º día, ya se puede detectar la inmunoglobulina M, ¿sí? Y esta va a estar en títulos altos hasta el 6º mes. Posterior a eso, se da la producción de la inmunoglobulina G, miren que es a partir del 2º mes de exposición, y este sí ya es de por vida en el paciente, ¿sí? Y el material genético del virus lo puedo detectar aproximadamente está como desde la segunda semana de la exposición hasta el mes y medio, ¿sí? Entonces, específicamente se hace por la determinación de inmunoglobulinas. Miren, no hay tratamiento para la hepatitis A, pero hay la vacuna, ¿sí? Hay inmunidad, lo que se proporciona al paciente es una inmunidad pasiva usando principalmente globinas, ¿sí? Antes y 14 días después de la exposición al virus. Miren, también tenemos el virus de la hepatitis B. Este se caracteriza específicamente porque es un virus que tiene como material genético DNA,
no presenta envoltura y el único reservorio es el humano, ¿sí? Normalmente afecta el hígado, pero también tiene la capacidad de diseminarse a otros órganos, como por ejemplo los riñones y el páncreas. Y existen 8 fenotipos de este virus, ¿sí? Miren, estos se, se clasifican principalmente porque son o predominan en determinada población, ¿sí? Miren, tenemos los fenotipos de la A a la G, donde a nivel de, de nuestro continente predomina el G, ¿sí? En América Central y el Sur. ¿Cuáles son los principales mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis? Tenemos inoculación directa, contacto sexual y transmisión vertical, ¿sí? Dentro de la transmisión vertical, el virus puede pasar la barrera placentaria por contigüidad y también puede eliminarse a través de la lactancia. Miren, los cuadros clínicos que producen este virus específicamente puede cruzar por una fase aguda y una fase crónica, ¿sí? La fase aguda puede darse principalmente, puede pasar desapercibida, puede ser asintomática o presentar sintomatología, donde el síntoma clásico específicamente es la ictericia, acompañado de fiebre, malestar, anorexia, náuseas, malestar intestinal y escalofríos. Y también se caracteriza porque tiende a la cronicidad, ¿sí? De solo el 5 y el 10% de las personas que adquieren la enfermedad aguda tienden a producir la fase crónica, ¿sí? En la cual se produce principalmente daño hepático, hay cirrosis y puede producirse insuficiencia hepática, y el cuadro clínico más complicado podría ser agente causal de un carcinoma hepatocelular. Miren, normalmente el virus de la hepatitis E tiene 3 antígenos que pueden ser evaluados, y estos también me van a permitir a mí hacer el diagnóstico, ¿sí? Uno de estos es el antígeno de superficie, ¿sí? Tiene el antígeno de superficie, tiene el antígeno E y tiene el antígeno core. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Miren, el antígeno de superficie, obviamente este es el antígeno que se encuentra en la envoltura del virus, ¿sí? Normalmente yo ya lo puedo determinar a partir de la 4ª semana en el suero del paciente, ¿sí? Y también puede ser detectado durante el periodo de incubación, ¿sí? Una característica muy importante del antígeno de superficie, a este también se lo conoce como antígeno de Australia, ¿sí? Es que normalmente cuando ya hay una resolución de la hepatitis, tiende a desaparecer. Pero si permanece alto a partir del 6º mes, quiere decir que el paciente ya pasó de una fase aguda a una fase crónica, ¿sí? Obviamente hay la presencia de un antígeno, nuestro sistema inmunológico va a producir un anticuerpo, ¿sí? Este anticuerpo del antígeno de superficie me ayuda a mí a determinar específicamente ¿sí? Me permite determinar a mí un aclaramiento de los títulos del anticuerpo, ¿sí? Me permite determinar a mí la curación del paciente o también la inmunidad adquirida por la vacuna, ¿sí? Miren, tenemos el antígeno E. Este antígeno se caracteriza principalmente porque está asociado a la replicación vírica e infectividad vírica, ¿sí? Una característica muy importante del antígeno antígeno E, es que hay ciertos virus de la hepatitis B que pueden producir este antígeno y hay otros que no lo pueden producir, ¿sí? Entonces, también me sirve a mí para el diagnóstico de la fase aguda, pero el problema se daría principalmente en aquellos
pacientes que tengan la mutante vírica, ¿sí? Que no expresa el virus. Y obviamente también tenemos el anticuerpo producido sobre este antígeno, ¿sí? Que es muy utilizado principalmente para el seguimiento antiviral. Y también tenemos, miren, el antígeno core. Este antígeno se caracteriza específicamente porque se sintetiza en el núcleo de los hepatocitos, ¿sí? No lo podemos encontrar circulando en la sangre periférica, únicamente se lo puede determinar cuando se hace la biopsia hepática, ¿sí? Igual, miren, tenemos los dos antígenos que están asociados, perdón, los dos anticuerpos asociados al antígeno. Tenemos el antígeno M, ¿sí? Este está principalmente, me permite el diagnóstico de una fase aguda, ¿sí? Y también tenemos el antígeno G, que este se caracteriza porque está permanente durante toda la enfermedad del paciente. Una característica, coraje. Una característica muy importante, chicos, miren, tenemos el antígeno E. Este antígeno se caracteriza principalmente porque es el que puede transmitirse a través de la placenta, ¿sí? A través de la placenta no puede pasar el virus entero, no puede pasar el antígeno de superficie ni el antígeno de core. El único que tiene la capacidad de pasar la placenta es el antígeno E, ¿sí? Y este puede dar también como resultado la hepatitis crónica en los recién nacidos, ¿sí? También, como yo les había mencionado, existe también la posibilidad que algunas madres portadoras sean negativas para el antígeno E, ¿sí? Esto puede dar como resultado principalmente una hepatitis fulminante en el recién nacido, ¿sí? También miren, es de mucha importancia determinar específicamente el DNA vírico, ¿sí? Me sirve principalmente, la carga vírica me sirve para mí determinar específicamente el diagnóstico y el tratamiento antivírico, ¿sí? Claro, chicos, miren, nos queda... Ay, qué coraje, no se ha guardado, chicos. Le mejoré la presentación con unos cuadros y se han perdido. Creo que no lo he guardado. Sí, miren, de eso tenemos también el virus de la hepatitis C. Este se caracteriza principalmente porque es un flavivirus, ¿sí? Hay 6 fenotipos del 1 al 6 y, y también estos fenotipos presentan subtipos, ¿sí? Normalmente, miren, a nivel de América predomina específicamente el fenotipo 3, ¿sí? Y también el 1A, el 1B, el 2A, el 2C, perdón, el 2B, el 2C y el 3A también se lo ha aislado a nivel de América del Sur, ¿sí? Y los fenotipos 2 y 3 es muy frecuente encontrarlo en pacientes con adicción a drogas por vía endovenosa. Miren, este se caracteriza principalmente porque se transmite por transfusiones sanguíneas, pinchazos de agujas, al compartir instrumentos para el consumo de drogas, relaciones sexuales y también puede ser transmitido por vía vertical, pero en menos frecuencia en relación al virus de la hepatitis B, ¿sí? También se ha asociado puede producir cuadros agudos y también cuadros crónicos, ¿sí? Donde uno de los principales factores asociados a la cronicidad y específicamente al carcinoma hepático es el alcoholismo, ¿sí? Existe también una alta incidencia de portadores crónicos que favorecen principalmente la diseminación del virus. El diagnóstico específicamente de este virus se hace determinando
específicamente los anticuerpos contra el virus, ¿sí? Determinación específicamente de enzimas hepáticas, transaminasas, ¿sí? Determinando también la presencia del material genético del virus y mediante pruebas moleculares, ¿sí? Como la PCR. También existe el tratamiento específicamente para el serotipo 2 y 3, ¿sí? En la cual se utiliza interferón gamma y en la crónica interferón gamma combinada con la ribavirina, ¿sí? Y tenemos también, miren, el virus de la hepatitis D. Este se caracteriza porque es un virus que crece cuando ya hay la presencia del virus de la hepatitis B, ¿sí? Necesita de este virus para poderse desarrollar. Es un material, es un virus con RNA, con envoltura, ¿sí? Es un virus, se lo conoce como un virus defectivo porque necesita, o para que éste se desarrolle, necesita específicamente que ya esté desarrollado el virus de la hepatitis B, ¿sí? El diagnóstico específico de este virus se lo hace determinando el antígeno delta o pruebas serológicas, ¿sí? El mecanismo de transmisión igual es contacto sexual, ¿sí? Perinatal. Y miren un gráfico que les había mostrado, miren, necesita que ya haya desarrollo del virus de la hepatitis B para que el virus de la hepatitis, eh, el virus de delta pueda desarrollarse, ¿sí? Y producir cuadros crónicos fulminantes, hepatitis fulminantes, carcinoma hepatocelular primario y cirrosis, ¿sí? El virus de la hepatitis D, o también conocido como hepatitis delta, necesita, chicos, para poderse desarrollar que esté la presencia ya de la hepatitis B, ¿sí? En este caso es el interferón gamma como tratamiento y tampoco para este virus hay vacuna, ¿sí? Y por último tenemos el virus de la hepatitis E, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque es agente causal de la hepatitis, es igual que el A, ¿sí? No tienden a la cronicidad, solo el B y el C, que les quede claro, ¿sí? El mecanismo de transmisión es similar, es fecal oral y está asociada también al consumo de agua y alimentos contaminados con materia fecal, ¿sí? Que contenga el virus. El cuadro clínico que produce puede durar de 2 a 6 semanas y con menos frecuencia, con súper baja frecuencia, está también asociado a hepatitis fulminante, ¿sí? Pero con súper baja frecuencia. Ya, ahí terminamos, chicos. Modifiqué ayer una presentación que les di, creo que no le he guardado unos cuadros que les puse más, pero pues ni modo. Eso, chicos. Y lo último que vamos a ver, déjenme terminar. Miren, y lo último que vamos a revisar, miren, ¿sí? Miren, y lo último que vamos a revisar es el urocultivo, ¿sí? Esta es la práctica que se la suele realizar al final
al final de las prácticas, ¿sí? Porque en este nosotros vamos a ver examen en fresco, tinción de Gram y en completo un cultivo, ¿sí? Miren, el urocultivo específicamente me sirve para determinar el agente causal de infecciones del tracto urinario, ¿sí? Normalmente sabemos que el tracto urinario es estéril, a excepción específicamente del segmento distal de la uretra, ¿sí? ¿Cómo llegan principalmente los microorganismos o cómo producen infección? Por dos vías, ¿sí? Ascendente o descendente. Específicamente la más común es la ascendente, específicamente los microorganismos que colonizan la uretra o la vagina, ¿sí? O la región perianal ascienden hacia el tracto urinario, ¿sí? Factores que favorecen principalmente las infecciones del tracto urinario son alteraciones, ya sea en la función o en la estructura del sistema del tracto urinario, ¿sí? Puede ser, también está asociado el reflujo vesicouretral a la aparición de las infecciones del tracto urinario. Es muy frecuente las infecciones del tracto urinario en las mujeres. ¿Cuáles son los factores que predisponen esta frecuencia? Específicamente la menor longitud de la uretra, menor longitud de la uretra en las mujeres. También el ambiente periuretral se mantiene o hay mayor humedad en las mujeres. También la deficiencia de estrógenos y, y uno muy importante que es la distancia entre el ano y el meato urinario, ¿sí? Y lo que favorece también en el caso del hombre es la actividad antibacteriana del fluido prostático que permite eliminar eh, las bacterias, ¿sí? Miren cuáles son las dos vías por las cuales las bacterias pueden llegar. Como les había mencionado, la más común es la vía ascendente. Los microorganismos que producen específicamente este tipo de infección son las enterobacterias o otras bacterias que pueden colonizar, ¿sí? La cavidad vaginal, la periuretral, ¿sí? Y también factores que predisponen a, a las infecciones del tracto urinario son el uso de sondas de forma permanente y la citoscopía, ¿sí? También existen infecciones del tracto urinario que pueden venir por vía hemática o descendente. Esto se da, en este caso, el tracto urinario es un, una viremia secundaria, en este diría, perdón, una bacteremia secundaria, ¿sí? Y se da principalmente como resultado de una bacteremia. Los agentes que prevalecen principalmente por esta vía son Staphylococcus aureus, Salmonella, albicans, Mycobacterium y Leptospira. Miren, normalmente las infecciones del tracto urinario se las dividen en inferiores y superiores, donde dentro de las inferiores la más común es la cistitis y dentro de las infecciones del tracto urinario superior la más común es la pielonefritis, ¿sí? La cistitis se caracteriza principalmente porque hay urgencia miccional, hay la disuria, la polaquiuria, hay cambio en el aspecto de la orina, ¿sí? Se vuelve turbio y es característico un olor fétido o también conocido como olor amoniacal, ¿sí? Miren, dentro del tracto respiratorio, perdón, infecciones de las vías urinarias superiores. ¿Me esperan un ratito, por favor?
Sigo, chicos, sí, miren, mientras las del tracto respiratorio superior, sí, el más común es la pielonefritis, donde también ya se acompaña síntomas sistémicos, como por ejemplo escalofríos, fiebre, dolor lumbar, ¿sí? Náuseas y vómito. Miren, también hay que tener claro estas terminologías que son muy utilizadas. Tenemos la infección del tracto urinario no complicada. Esta se caracteriza porque se produce una infección principalmente a nivel de la uretra y vejiga, ¿sí? Denomino a una hito no complicada cuando no hay anomalías a nivel del tracto urinario, ¿sí? Ni tampoco el paciente ha sido sometido a instrumentación, ya sea lo más común, el sondaje, ¿sí? Y la hito no complicada es muy característico o es muy frecuente principalmente en mujeres jóvenes con vida sexual activa, ¿sí? Tenemos también la hito no complicada, obviamente es lo contrario de la no complicada, el paciente tiene procesos, alteraciones a nivel del tracto urinario, ya sean anatómicos y funcionales. Además, también hay fracasos en los tratamientos farmacológicos. Puede darse como resultado infecciones persistentes, recurrentes, o también aquellas infecciones que sean producidas por bacterias resistentes, ¿sí? Y esto da como resultado un fracaso terapéutico. Tenemos también la bacterinuria asintomática. Esta se caracteriza principalmente porque obtengo a nivel de laboratorio clínico, del laboratorio de microbiología, un reporte de cultivo con un crecimiento mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Pero el paciente no presenta sintomatología. Esto es muy frecuente en pacientes con edades extremas, ¿sí? Adultos mayores o, o neonatos, en personas encamadas, mujeres embarazadas y personas que son sometidas a sondajes vesicales de forma permanente. También tenemos el AITU recurrente. Esto se caracteriza principalmente porque son más de 3 episodios de infecciones del tracto urinario, obviamente estos demostrados por cultivo microbiano durante un año, ¿sí? Y tenemos también la infección del tracto urinario de tipo nosocomial. Esta se caracteriza principalmente porque es una infección urinaria adquirida a partir de las 48 horas a nivel del ámbito hospitalario, ¿sí? Una característica muy importante es que el paciente está asociado a un proceso invasivo, ¿sí? Dentro del, obviamente dentro del ámbito hospitalario, principalmente está asociado al uso de catéteres urinarios. A esto se lo denomina hito nosocomial. Miren, ¿cuáles son los agentes más frecuentes asociadas a infecciones del tracto urinario? Aquí tenemos, miren, la cistitis no complicada, la complicada, la infección complicada, ¿sí? Y la asociada a zonas, donde ustedes visualizan que E. coli es el agente causal de todas estas, ¿sí? Miren, a nivel de sondas es un 34%, después está el resto de enterobacterias, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, tenemos Serratia, Proteus y luego sale Pseudomonas, que es un bacilo gram negativo no fermentador. Este no está asociado a cistitis no complicada, a pielonefritis no complicada con 1%, perdón. Miren, pero con mayor porcentaje está asociado a infección del tracto urinario asociado a sondas urinarias, ¿sí? Miren, tienen igual a Cinetobacter baumannii, también está en hito complicada y en asociada a sondas. Tenemos estreptococo del grupo D, ¿sí? Dentro de esta está, dentro del estreptococo del grupo B está Enterococcus
fecalis y Enterococcus faecium. Y miren, esta está asociada principalmente, ya lo vimos, a infecciones del tracto urinario complicadas y asociadas a sondas, que eso ya lo vimos anteriormente. Tenemos estreptococo beta hemolítico del grupo B. Únicamente lo podemos aislar en cistitis no complicadas y predomina principalmente, o es muy importante evaluarla, en mujeres embarazadas, ¿sí? Y también tenemos, miren, Staphylococcus saprophyticus, está asociado a cistitis no complicada, y también pueden ser las levaduras, específicamente cándida, que también ya lo vimos, está asociado principalmente a infecciones del tracto urinario asociadas a sondas, ¿sí? Y infecciones polimicrobianas, en el cual puedo aislar 2 o más microorganismos, y esto es muy común cuando produce infecciones del tracto urinario asociadas al uso de sondas, ¿sí? Miren, ya lo vimos, la cistitis aguda bacteriana, ¿sí? Predomina la urgencia miccional, la poliquiuria y la disuria, ¿sí? Los agentes causales principalmente de este cuadro clínico son Escherichia coli y Staphylococcus saprophyticus. Miren, tenemos la uretritis, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, es infección a nivel de la uretra, se caracteriza principalmente porque hay disuria y colaquiuria, y los agentes causales de la uretritis tenemos Neisseria, gonorrea, clamidia trachomatis y tricomona vaginalis. Y tenemos la pielonefritis aguda, ¿sí? Que afecta específicamente la pelvis y el parénquima renal. Y la clínica, ya la vimos, es fiebre elevada, ¿sí? Hay síntomas sistémicos, escalofríos, dolor lumbar, puño percusión positivo, el síndrome miccional característico, y con menos frecuencia, como ya lo vimos, náuseas y vómito. El diagnóstico, como lo hago a nivel de laboratorio, es con el urocultivo, ¿sí? La muestra, el fluido corporal que necesito, obviamente, es la orina, pero previo al urocultivo yo tengo que hacer un análisis de la muestra, ¿sí? Miren cuáles son los métodos principalmente que me sirven o que puedo obtener la muestra de orina. Tenemos los métodos no invasores. Dentro de el más común es la orina del chorro medio, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque previo a la recolección de la muestra se hace un lavado completo de las áreas genitales, y posterior a eso se elimina el primer chorro de orina y se toma el chorro medio, ¿sí? Esto principalmente me evita para que la muestra, en el caso de las mujeres, no sea contaminada con secreción vaginal. También puedo utilizar la orina por recolector, que es muy frecuente, miren, en los niños, ¿sí? Y dentro de los métodos no invasores está la punción suprapúbica y la cateterización vesical, que posteriormente también se convierte en un método no invasivo, ¿sí? Miren, ahí tienen la fotografía de cada una de las tomas, ¿sí? De las diferentes formas de recolectar la muestra. Normalmente, como les había mencionado, la obtención de la muestra, la muestra óptima es la orina. Debemos evitar la contaminación con secreción vaginal, ¿sí? Específicamente que la presencia de células epiteliales me permite determinar a mí la contaminación. Si yo tengo un porcentaje de 5 células por campo, ya tengo que descartar la muestra y solicitar nueva muestra, y obviamente indicar la forma correcta de recolección en este caso al paciente, ¿sí? Se requiere que la muestra sea la primera de la mañana, principalmente porque uno de los parámetros que se evalúa como característica de infecciones del tracto urinario es la producción o la conversión de nitratos a nitritos, ¿sí? Y para que esta conversión se dé, la orina tiene que estar
aproximadamente 4 horas, ¿sí? Acumulada, entonces por eso es recomendable recolectar la primera orina de la mañana, ¿sí? Tampoco evitar la ingesta de líquidos porque diluye la muestra y puede alterar el recuento bacteriano, ¿sí? Normalmente se puede recolectar hasta 50 ml, pero en el laboratorio yo puedo trabajar mínimo hasta con 3 ml, ¿sí? Entre las recomendaciones que se debe dar al paciente es evitar el tratamiento o se debe recolectar la muestra antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Y la muestra debe ser almacenada a 4 grados centígrados. Miren, estas son las formas como se debe recolectar la muestra, ¿sí? Y posteriormente este es el screening que yo hago a nivel de laboratorio, ¿sí? Primero yo tengo que validar la calidad de la muestra, para eso lo que primero utilizo es la evaluación, las características macroscópicas de la muestra, puedo visualizar el color, puedo visualizar el aspecto. Si yo ya visualizo un aspecto turbio, puede ser presencia de bacterias o también presencia de contaminación y también el olor amoniacal. Posterior a eso, lo que yo evalúo es la tira reactiva. En esta específicamente, miren, esta tira reactiva me permite evaluar un sinnúmero de parámetros, tienen densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteína, glucosa, bilirrubinas, hemoglobina, eritrocitos y el control, ¿sí? Específicamente 2 parámetros a mí me sirven para evaluar posiblemente un cuadro infeccioso, en este caso la presencia de leucocitos, ¿sí? Normalmente la tira reactiva evalúa específicamente la presencia de la esterasa leucocitaria, ¿sí? Esta puede ser detectada cuando yo tengo más de 10 leucocitos por microlitro, ¿sí? Miren, aquí tienen ustedes el control, si lo visualizan, el control negativo, pero si este se vuelve morado, quiere decir que hay presencia de leucocitos y también de nitritos. Normalmente el control es blanco y un cambio en la tirilla a un color rosa es presencia de nitritos. Entonces, estos dos indicativos, específicamente leucocitos y nitritos, a mí me da un indicativo de un proceso de una infección del tracto urinario, ¿sí? ¿Alguien recuerda dónde nosotros o cuál grupo de microorganismos que vimos tiene la capacidad de transformar los nitratos a nitritos? Entonces, ¿qué microorganismo yo podría decir si tengo la presencia de nitritos que podría ser el agente causal de ese cuadro clínico? ¿Alguien recuerda? María José, Erika, Kevin, Cintia, ¿qué grupo de bacterias tiene la capacidad de transformar los nitratos a nitritos? Doctora, ¿no era el Azobacter? ¿Cuál? ¿Azobacter? No. ¿Qué grupo en general? Yo les mencioné, este grupo se caracteriza porque presenta 3 características. Las enterobacterias, ¿no? Las enterobacterias, ¿sí? Una característica es de las enterobacterias, ¿sí? Entonces, miren, si yo ya tengo nitritos, podría decir que posiblemente el agente causal de este cuadro clínico sea una enterobacteria, ¿sí? Miren, posterior a esto, yo lo que evalúo es el sedimento urinario. Obviamente tiene que tener relación con la tira reactiva. Si yo tengo positivo para leucocitos, obviamente en el sedimento urinario voy a visualizar los leucocitos, y si tengo nitritos, obviamente voy a ver bacterias que tengan la capacidad, obviamente, de transformar los nitratos a nitritos, ¿sí? Y posteriormente utilizo o hago la tinción de Gram. Esta me permite a mí determinar específicamente el comportamiento tincional de la bacteria que está produciendo el cuadro clínico. Puede ser Gram negativa, puede ser Gram positiva, ¿sí? Y posterior a validar la muestra, procedo, chicos, al urocultivo, ¿sí?
Una característica muy importante es que yo necesito en el reporte hacer un recuento bacteriano. Por eso también necesito utilizar un método de siembra cuantitativo para poder obtener esta cuantificación, ¿sí? Miren, para eso utilizo normalmente una asa calibrada, ¿sí? De 0.01 ml o de 0.01 ml, ¿sí? De orina, ¿sí? Y miren, en este caso aquí tenemos un ejemplo, miren, tenemos la orina, tienen el asa, esta no lo pudieron conocer, pero esta es una asa calibrada y me permite principalmente para manipular las muestras y para sembrar las muestras o las bacterias en los medios de cultivo, ¿sí? Miren, lo que hago es inocular de forma vertical, introducir el asa en la orina y posterior a eso procedo a la siembra. Miren, normalmente la siembra cuantitativa para orina es clásica, es la que ustedes miren. Lo que hago con el asa es hacer un inóculo recto, ¿sí? Y posteriormente hago un inóculo en zigzag, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Cuando yo tengo crecimiento en todo este inóculo, es un crecimiento de 100,000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Pero si yo no tengo el crecimiento en todo este estriado que hago, chicos, para eso me sirve la asa calibrada, ¿sí? Dependiendo del tipo de asa calibrada, lo que hago es contar posterior el número de colonias que yo tengo en el cultivo y multiplicarle por el factor de dilución y voy a tener el recuento bacteriano, ¿sí? Miren, posterior a eso va a incubarse por 24 horas y posterior a ese yo hago un análisis cualitativo en el que me va a permitir a mí determinar específicamente el género y la especie de la bacteria que está produciendo el. También requiero un análisis cuantitativo, ¿sí? Miren, este debe ser expresado en unidades formadoras de colonia por mililitro de orina, ¿sí? Miren, ¿por qué es importante determinar un recuento? Como les había mencionado, en la mayoría, un recuento mayor a 100,000 unidades formadoras de colonia está asociado a un proceso infeccioso, pero también depende del método como ha sido obtenida la muestra. Por ejemplo, en aquella muestra que ha sido obtenida por punción suprapúbica, ¿sí? Cualquier recuento es indicativo de infección porque obviamente es un método en el cual es difícil que la muestra se contamine, ¿sí? Igual en mujeres jóvenes con síndrome miccional y leucocituria, un recuento de 100 unidades formadoras de colonia también está asociado ya a una infección del tracto urinario. En varones, un recuento de 1,000 unidades formadoras de colonia está asociado a una infección y en personas que han sido sometidos a sondaje, ¿sí? Un recuento de 1,000 unidades formadoras de colonia, obviamente, en el cual se ha aislado únicamente solo una bacteria, está asociado a infecciones del tracto urinario, ¿sí? Por eso es muy importante también determinar cuál es el método por el cual se ha obtenido la muestra, ¿sí? Miren, posterior a eso, lo que se procede también es hacer a su respectivo antibiograma y únicamente nosotros reportamos eh, los antibióticos, ¿sí? Que pueden ser sensibles, intermedios o resistentes. Y obviamente en estos, aquí también ya debo evaluar los mecanismos de resistencia que ya estudiamos anteriormente, ¿sí? Como BLE, principalmente en infecciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad y ya carbapenemasas en infecciones nosocomiales. Miren, se hace posterior a esto la interpretación de los resultados, ¿sí? Como les había mencionado, juega un papel muy importante el método por el cual ha sido obtenida la muestra, la clínica del paciente y si el paciente presenta o no síntomas y si ya se ha iniciado un tratamiento antimicrobiano. También depende mucho de la edad porque
obviamente de eso va a depender el reporte del antibiograma que yo haga, ¿sí? Miren qué nomás se debe reportar. Ya les muestro el formato que lo tengo ya elaborado para que les quede más claro. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen un recuento de 100,000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Pero no tienen una sola bacteria, sino varias colonias que pueden ser de varias bacterias. Esto quiere decir que es una muestra contaminada, ¿sí? Que no se ha hecho una buena selección de la muestra y que posiblemente sean bacterias que colonizan la mucosa vaginal, ¿sí? En este caso también yo debo repetir el urocultivo. Y también, por ejemplo, algo que tengo que tener siempre claro es que nunca se debe recoger la orina de la bolsa donde se almacena la orina, ¿sí? En los pacientes sondados, y que tampoco se debe cultivar la punta de catéter, ¿sí? Porque, o cuando la cultivo, principalmente cuando quiero determinar la microbiota uretral, ¿sí? Pero esta no necesita cuantificación. Si no es ese su objetivo, normalmente no se cultiva la punta de catéter, ¿sí? Les muestro el formato, cómo se debe reportar un urocultivo. Miren, este es el formato normalmente de un urocultivo, ¿sí? Previo siempre se debe reportar el elemental de orina, ¿sí? Donde están las características macroscópicas, el citoquímico y la evaluación del sedimento urinario y la tinción de Gram, ¿sí? Miren, para que no se olviden, chicos, los leucocitos y los nitritos son indicativos de infecciones del tracto urinario. Luego, obviamente, ustedes tienen que visualizar características como, por ejemplo, bacterias, ¿sí? Obviamente, ¿sí? La presencia de leucocitos hematíes y, obviamente, la presencia de células epiteliales, pero les había mencionado que un número mayor a 5 células epiteliales en la orina me asocia a contaminación, ¿sí? Luego de eso viene el reporte del urocultivo. Ustedes normalmente un reporte les va a llegar, el agente, el germen aislado, el recuento de colonias, ¿sí? Expresado en unidades formadoras de colonia por ml y el antibiograma, ¿sí? En el cual ustedes van a tener, ¿sí? Cuál antibiótico se comportó de forma o se interpretó como sensible, intermedio y resistente, y además de eso se evalúan los mecanismos de resistencia que ya les mencioné anteriormente, ¿sí? Y así queda como resumido un reporte del urocultivo. Y con eso, chicos, hemos terminado. ¿Preguntas? No, doctora. No, doctora. ¿Todo claro, chicos? Sí, doctora. Bueno, de mi parte, chicos, agradecerles por el tiempo prestado, ¿sí? Espero que lo que hemos revisado durante este ciclo, ¿sí? No se quede únicamente en las diapositivas y que mucho de esta parte que se revisó lo hayan aprendido, porque microbiología, al igual que el resto de materias, juega también un papel muy importante en la formación del médico, ¿sí? Entonces, chicos, con esto me despido y nos vemos la próxima semana en el parcial, en el último parcial, ¿sí? Que nos toca dar desde micosis oportunistas hasta lo que revisamos hoy, ¿sí? Creo que eso es desde micosis oportunista, si no me equivoco. ¿Preguntas, chicos?
Doctora, ¿qué día será la prueba? El jueves. Ya, doctora, gracias. ¿O quieren un día antes ustedes? No, está bien el jueves. ¿Sí? El jueves porque yo tengo para pasar sus notas hasta el 31 de agosto. Normalmente en medicina el 31 de agosto, no, más bien el 31 de agosto se acaban las clases en medicina. ¿Sí? Entonces, bueno, sí me queda tiempito para revisarles y ya si tienen alguna duda, alguna sugerencia en los deberes que yo les voy calificando, tienen el representante de cada grupo para que me haga llegar. ¿Sí? Igual, yo les voy, antes de calificar, les voy a convocar a cada grupo para que ya revisen su examen y sus calificaciones y se pase la nota y se quede todo claro. ¿Sí? Antes de subir al sistema la nota por paralelo. ¿Sí? Para que revisen, que quede todo claro. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, doctora. Bueno, No, entonces, doctora. chicos, Muchas gracias. vemos la próxima semana y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchas Hasta luego. gracias, doctora. Hasta luego. Doctora.